En las claves de estas elecciones del próximo 23 de julio, en Voz Populi, por supuesto, no puede faltar el apartado económico, y quién mejor que el redactor jefe de Economía, Juan Delgado, para comentárnoslas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Juan, ha habido sobre todo una frase que Pedro Sánchez ha repetido en varias ocasiones y que ha llamado muchísimo la atención, que es eso de que la economía en España va como una moto. Nos lo sabemos todos, nos lo eslogan muy fácil, pero sin embargo luego evidentemente los datos pues muchas veces dicen otras cosas, sobre todo porque aquí nunca las cosas son ni blancas ni negras. Exactamente en qué punto estamos, y sé que es difícil porque aquí hay muchos parámetros a tener en consideración. Efectivamente, hombre, yo creo que no se puede decir que la economía no va como una moto, en absoluto. Aunque bueno, también sería un poco pues falso decir que esa moto se ha parado o se ha gripado como bueno, se le intenta hacer ver al gobierno desde Génova. Es cierto que hay una serie de datos que puede defender el gobierno de Sánchez, datos reales que se pueden defender con cifras en la mano. Quizá el más significativo es el del empleo, ya que pues el gobierno de Sánchez va a lograr cerrar la legislatura rozando prácticamente la barrera de los 21 millones de afiliados, es decir, que el mercado laboral se ha portado con una salud relativamente buena. Y otro dato importante es el del PIB, que presenta una buena velocidad de crucero. Hasta el Banco de España afirma que 2023 se va a cerrar con un crecimiento de en torno al 2,3%. Ese dato además se puede poner en valor, sobre todo si se compara con lo que está ocurriendo en otros países europeos, teniendo en cuenta que hay economías como la alemana que han entrado en situación de recesión, es decir, que la economía española avanza a un buen ritmo. Ahora bien, como siempre aquí destacamos la letra pequeña, el otro lado de la balanza, y hay otra serie de datos pues que demuestran que esa moto se queda en una moto de tamaño muy pequeñita, la de Sánchez, porque hay indicadores que causan cierto sonrojo. El más importante, con mucha diferencia, es el de la deuda. Es decir, que en una situación de ingresos y de recaudación de Hacienda récord por la inflación, pues el gobierno de Sánchez ha engordado la deuda en 330 y 2.000 millones, estamos hablando de un 30% más, y la deuda hasta el punto de que la deuda se ha convertido en el gran lastre de la economía. El otro indicador rojo, con el que más Feijóo le puede sacar los colores al gobierno, evidentemente es el del paro. Por mucho que la salud del mercado laboral haya sido buena, España sigue encabezando la lista del desempleo, el ranking del desempleo en la UE, con un 12,7%, y por supuesto el indicador más vergonzante es el del paro juvenil, récord absoluto en toda la UE, con un 28% de nuestros jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo. Claro, es que yo no sé hasta qué punto eso de España va como una moto, no sé si se aleja un poco de la calle, porque por una parte, oye, el crecimiento, bueno, también podemos decir que caemos mucho en tipos de pandemia, pero es verdad que ya hemos recuperado el PIB previo a la crisis, el empleo, los datos que comentabas, pero oye, vete tú a decirle a esa señora que va al mercado en Granada que la economía con una moto, una señora que igual tiene a su sobrino en paro, como tantos otros jóvenes en España, que ve como la carne, el pescado, la fruta le ha subido un montón y que no le llega con su salario o con su pensión, si es que la tiene. Claro, es que al final ese lenguaje en la calle, la gente dice, pero que sí, efectivamente, moto la que me está usted vendiendo, señor. Efectivamente, hay mucha gente que se siente un poco ofendida con esa serie de afirmaciones, y quizá la economía a veces nos transmite una realidad que es equívoca, es decir, que cuando vemos imágenes de playas llenas, de restaurantes y terrazas llenas de gente, pues da la sensación o la apariencia de que la economía está creciendo, va como un tiro, va como una moto, o crece mucho más de lo que creemos, pero no es así. Y una de las grandes pruebas de lo que demuestran las cifras macroeconómicas es que el consumo de los hogares está prácticamente estancado, es decir, que lo que no sé, igual las familias se pueden gastar el dinero, el que tiene poco se lo gasta en la cesta de la compra, el que tiene un poco más se puede tomar una caña. Ahora bien, decisiones de compra como pueden ser la de comprar un coche, un electrodoméstico o invertir en vivienda, la gente, pues hay mucha gente que no llega a fin de mes, y ahí se demuestra que el consumo está parado, y que lo que realmente está tirando en el fondo del PIB de la economía española son las exportaciones, que avanzan a muy buen ritmo. Juan, seguimos con las motos y seguimos con vender motos, en este caso, en forma de promesas electorales. Un clásico de las campañas. Hemos escuchado muchísimas propuestas, no solamente por parte de Sánchez y de Feijóo, también nos han llamado mucho la atención pues propuestas, por ejemplo, desde Sumar, de Yolanda Díaz, y también desde Vox, la formación de Santiago Abascal. Desde ese cheque, por ejemplo, de 20.000 euros para todos los jóvenes que promete Sumar, o también esa rebaja masiva de impuestos aquí a todo el mundo de la que habla Vox. Esto,
¿Hasta qué punto es realista y que se puede llevar a cabo? Ahí sí que vemos auténticas motos. Vamos a ver, yo creo que llaman la atención dos cosas de los programas económicos. Por un lado, el de los dos grandes partidos que compiten por la presidencia, que son el PP y el PSOE, llama la atención que en materia económica se parecen más de lo que uno puede pensar. Es decir, que quizá por ejemplo, el PP va a mantener los impuestos, dos de los impuestos más controvertidos que ha aprobado el gobierno de Sánchez, como son el de las energéticas y el de la banca. Feijóo los va a mantener si logra vencer el 23J, y luego pues quizá las principales diferencias entre uno y otro programa en materia económica diríamos que están en la rebaja del IRPF, mucho más potente, que ha prometido Feijóo. En otra serie de aspectos es verdad que no hay tanta diferencia, salvo quizás también el recorte o el tijeretazo que quiere aplicar Feijóo al gasto ministerial, al número de asesores y de ministerios. Otra circunstancia que sorprende mucho es la que tú decías en la introducción, que es pues en definitiva se da la paradoja de que los programas de dos partidos que se sitúan más en los extremos, como son Vox y Sumar, pues tienen en común una serie de cosas. La principal, que efectivamente están vendiendo una serie de medidas que son prácticamente irrealizables. En el caso de Sumar es evidente, pues la factura ingente de gasto que necesitaría para pagar todas las ayudas y todo lo que han prometido, pues bueno, Yolanda Díaz no ha demostrado y no ha dicho cómo lo va a pagar, porque prácticamente es imposible de pagar esa factura. Y en el caso de Vox, pues están prometiendo también una bajada masiva de impuestos que implicaría una caída tremenda de la recaudación de Hacienda, y tampoco la formación de Santiago Abascal ha dicho cómo compensaría esa caída de la recaudación, con lo cual podríamos decir que también son medidas prácticamente irrealizables. En el fondo hay una cuestión que la hemos comentado en muchas ocasiones y que es lamentable, y es el hecho de que los programas de los partidos no vayan acompañados de una memoria económica, como ocurre en otros países, en los que los partidos se vean obligados a justificar cómo van a pagar o cómo van a financiar cada una de esas propuestas. El hecho de que no exista esa memoria, que no es obligatoria, pues lo que implica o lo que conlleva es a que los partidos puedan vender estas auténticas motos que son las que nos cuelan en los programas. Y Juan, vamos a hablar ahora de la realidad que nos espera. Me ha llamado la atención una de las cosas que has dicho, ¿no? Por ejemplo, como el Partido Popular pues va a mantener algunos de esos impuestos tan polémicos llevados a cabo por parte del gobierno actual. Igual también tiene que ver con lo que nos viene por delante, porque es verdad que por una parte, esos fantasmas de la recesión, es verdad que ya quedaron en el pasado hace tiempo, pero sí que es cierto que desde Bruselas, desde la Comisión Europea, pues sabemos cómo ya a partir del próximo año pues van a volver esas tradicionales normas, por ejemplo, en torno al déficit y la deuda, que en estos momentos España no cumple y que por lo tanto pues va a precisar de una serie de medidas que sí o sí va a tener que adoptar el próximo gobierno. Efectivamente, el próximo gobierno, sea cual sea el del color que sea, no lo va a tener nada fácil. Es cierto que el gobierno de Sánchez lo tuvo complicado por el hecho de sufrir pues la pandemia que paralizó la economía y los efectos de la guerra de Ucrania. Dicho sea de paso, que el resto de países es uno de los temas en los que siempre se escuda Sánchez, ¿no?, para defender su gestión. Es cierto que el resto de países también han sufrido esa pandemia y los efectos de la guerra, y no han salido o no han agotado las legislaturas con niveles de paro y de déficit o de deuda como el español. El próximo gobierno lo va a tener complicado por dos razones. La primera y más evidente es por la que tú comentas. Es decir, que a lo largo de la siguiente legislatura van a retornar las reglas fiscales, que lo que van a obligar es pues a empezar a apretarse el cinturón, y los gobiernos, el próximo gobierno lo va a tener más complicado a la hora de aprobar presupuestos tan expansivos como los que ha aprobado Sánchez en los próximos años. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vamos a ver es el impacto total del cambio de política monetaria del Banco Central Europeo. Es decir, hasta ahora, desde hace un año, desde que se empezaron a subir los tipos, las hipotecas se han ido encareciendo, también el crédito de las empresas, pero ese impacto todavía no se ha trasladado en su totalidad, lo vamos a ver en los próximos meses, y eso lo que va a conllevar, por supuesto, pues va a ser pues probablemente una contracción de la actividad económica y una contracción del consumo, es decir, porque muchas familias van a ver incrementadas y encarecidas sus hipotecas. Otro factor a tener en cuenta muy importante es que Sánchez, de alguna manera, pues esa moto estuvo pues un poco dopada, entre comillas, por las compras de deuda del Banco Central Europeo,
Es decir, que nos han estado financiando la deuda durante mucho tiempo y eso lo que ha impedido es que la prima de riesgo española, la financiación de nuestra deuda, se dispare precisamente por los niveles tan altos que tenemos de déficit y de deuda. Por último, una de las grandes dudas que tienen los economistas de cara a la gestión del próximo gobierno es cuál va a ser el motor que va a tirar del PIB en los próximos meses, porque hasta ahora pues es verdad que las exportaciones estaban funcionando de maravilla, pero nuestros principales clientes de nuestras exportaciones, países como Alemania, se encuentran en situación de recesión, lo que implica que de alguna manera, en algún momento, esas exportaciones se van a ver resentidas por esa recesión en el norte de Europa. Dado que el consumo está estancado, lo que se avecina, lo que prevén muchos economistas es no un estancamiento de la economía, pero sí una ralentización del PIB que nos puede llevar a niveles de crecimiento mucho más inferiores de los que tenemos ahora, de ese 2,3% que pronostica el Banco de España para este año. Y con esa guerra de Ucrania hay algunas relaciones internacionales que arrojan todavía más incertidumbre a la economía, que si algo le da pavor a los economistas es precisamente la incertidumbre, así que ya lo vemos, dudas y deberes que tendrá sin duda el próximo gobierno. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, una sección que es así, va como una moto en Voz Populi, muy bien, lo sabemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el análisis y a ver qué tal se nos da el trabajo en esta campaña. Encantado. Gracias. Pues ya lo saben, si quieren más información acerca de esta campaña electoral y de toda la información que tenemos en Voz Populi, está todo disponible a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.